Comienza El Porteño en Portales, un espacio radial de la revista electrónica El Porteño para los cerros del Gran Valparaíso. Un espacio abierto a los vientos de la bahía, a los trabajadores y a los pobladores que han construido nuestra ciudad. Un momento para la discusión y el análisis de la contingencia nacional e internacional. Un almuerzo para escuchar la voz de la calle y los cerros. Desde la histórica Radio Portales para Chile y el mundo. El Porteño en Portales. Bienvenido y tome asiento. Buenas tardes. Empezamos otra edición del Porteño en la Portales, auspiciada por la revista digital El Porteño, que pueden encontrar en la web en elporteño.cl. Revista que se dedica a relevar aspectos políticos, sociales y culturales a nivel nacional e internacional. Soy Denis Barría y hoy me toca reemplazar a nuestro conductor habitual, José Miguel Bonilla, que por motivos habituales no pudo concurrir a esta cita. Hoy día nos acompaña nuestra panelista Cintia Burgo, bióloga. Muchas Hola, gracias. Cintia. Hola, Denis, ¿cómo estás? Un saludo a todos quienes nos están escuchando. Vamos a tener una hora de una entretenida conversación. Nuestros invitados, Janet Santibáñez, nuestra flamante presidenta de la AFUSAB, que es la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud Valparaíso. Hola, Janet. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Y Víctor Ojeda, director de la AFUSAM, la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Valparaíso. Hola, Víctor. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Víctor, una primera cosa, ¿esto es la AFUSAM o la CONFUSAM? Eso... Bueno, nosotros somos AFUSAN en Valparaíso y somos parte de la CONFUSAN a nivel nacional, que es la Confederación de Trabajadores Municipales de la Salud Primaria. Por eso somos AFUSAN y CONFUSAN al mismo tiempo, para que no se confundan. Ya, sí, que era una confusión que teníamos ahí. Ya, el tema que vamos a desarrollar hoy día, que queremos desarrollar, es la crisis del movimiento sindical. Partimos del dato que todos los que estamos acá vivimos de nuestro trabajo y la inmensa mayoría de nuestros auditores también. Y resulta claro para todos los que trabajamos que la manera de mejorar nuestro nivel de vida pasa por organizarnos. Esto tiene el objetivo claro de lograr contrapesar el poder entre los empresarios y los trabajadores. Sin embargo, cuando uno empieza a pasar revista algunos datos acerca de las organizaciones de los trabajadores, encontramos una situación que se puede calificar de desastrosa. Por ejemplo, la tasa de sindicalización en Chile es sumamente baja, alrededor de un 13.2%. La cifra de los países de la OCDE es alrededor de 16%. En el 81% de las empresas con 10 o más trabajadores en Chile no hay sindicato y nunca lo ha habido. Eso nos revela cómo estamos en la tasa de sindicalización. Los sindicatos son en general de pequeño tamaño. En Chile hay hoy día alrededor de 11.400 organizaciones sindicales activas y de ellas la mitad tiene menos de 40 socios, o sea, son organizaciones chiquitas. El 75% de la afiliación sindical se concentra en la gran empresa y hay una constelación de pequeños sindicatos principalmente en la gran empresa. O sea, cada gran empresa es donde están fundamentalmente los sindicatos y además hay muchos sindicatos en cada empresa, o sea, son pequeños sindicatitos dentro de esa empresa. Y además los sindicatos se caracterizan por una corta vida en relación a la fecha de constitución. Los datos nos dicen que el 40.9% de los sindicatos tienen menos de 5 años de fundado. En el año 2014 se hizo un estudio y el 61% de los sindicatos creados desapareció en el curso de un año. Todo esto nos habla de una situación bastante abrumadora en contra de los trabajadores, una situación en la que la relación empresario-trabajador tiene una simetría enorme. El empresario tiene un poder prácticamente sin contrapeso porque en general no hay sindicatos y si existen los sindicatos están atomizados y se disuelven rápidamente. Esto perpetúa la mala distribución de los ingresos, ya que hay concordancia entre los expertos que un sindicalismo de alta cobertura es lo que permite mejorar los ingresos. Para esto basta observar los salarios en Chile. De acuerdo a las estadísticas de la Encuesta Nacional de Empleo, hoy el 50% de los trabajadores reciben menos de 305.000 pesos líquidos.
y se encuentra, por lo tanto, altamente endeudado. Y esta es una forma central de disciplinamiento social para mantener el status quo. Aquí hay un detalle que tiene que ver con el tema de género. El ingreso mensual promedio en las mujeres en Chile fue de 450.287 pesos, frente a 636.981 de los hombres, lo que hay una brecha de género de 29.3% en desmedro de las mujeres. Ahora, en esta situación, el año 2017 se realizó la reforma laboral, que fue una reforma en la que se planteaba que se iba a mejorar las condiciones para el mundo del trabajo en general. Sin embargo, esta reforma laboral no ayudó a superar la realidad. En general, dejó por fuera la negociación por rama de actividad económica. Esto viene desde el año 79, desde la dictadura, y ha sido mantenido por todos los gobiernos posteriores. La negociación por rama es claramente lo que permite a los sindicatos obtener mejoras salariales y permite una participación política del mundo del trabajo en la construcción de sociedad. Además, la reforma que se hizo contiene una serie de elementos regresivos para los trabajadores. Por ejemplo, los pactos de adaptabilidad que permiten extender la jornada laboral a 12 horas, la pérdida de la titularidad sindical, la inclusión de los servicios mínimos y las adecuaciones necesarias. La reforma laboral que fue ejecutada por el gobierno de la presidenta Bachelet no tocó en realidad ninguno de los 4 pilares del plan laboral de la dictadura. Estos 4 pilares son muy conocidos, son bastante públicos, por así decirlo. Son, por un lado, la negociación por empresa, evitar a toda costa que se hagan negociaciones por rama. En segundo lugar, el segundo pilar es la huelga que no paraliza. Hacer una huelga, pero que en realidad no lleve a ser efectiva, no logre paralizar la empresa. En tercer lugar, el tema del paralelismo sindical. Evitar por todos los medios posibles que haya un solo sindicato al frente del empleador. Y la despolitización sindical, que tiene que ver directamente con el hecho de que las reivindicaciones que se persiguen sean estrictamente gremiales, puntuales y no abarquen el conjunto de la sociedad. Ahora, por el otro lado, como contrapartida de esta situación, de este panorama, estamos viendo una revitalización del sindicalismo de base, que aboga por un sindicalismo independiente de los empresarios y de los gobiernos de turno, y que permite establecer lazos más allá de las empresas. Este es más o menos un panorama bastante apretado de lo que está pasando en el mundo sindical en este momento. Es un informe no muy alegre, yo creo que es casi depresivo. Entonces, frente a esto, yo quería partir con una primera pregunta. Víctor, mira, tú ves en este panorama, o a lo mejor tú tienes alguna discrepancia con el panorama que pinté, lo encuentras muy negro, ¿tú ves que hay alguna salida para el sindicalismo en Chile frente a esto? Yo creo que al final mencionaste algo súper interesante, que de alguna u otra manera esta realidad tan negra hace que los sectores más avanzados o los trabajadores con un poco más de grado de conciencia se den cuenta de que hay que trabajar por un sindicalismo de base y con un cierto carácter de autonomía. Cuando hablamos de autonomía no estamos hablando de un sindicalismo que no se plantee los temas políticos sociales. Estamos hablando de autonomía con respecto al gobierno o a los gobiernos, y también de cierta autonomía con las organizaciones políticas. Porque el tema de la autonomía tiene que hablar con levantar una política propia de los trabajadores. Y en esa política propia viene, claro, estar influenciada por muchas ideas, pero es propia. El principal problema que nosotros vimos, y voy a poner como ejemplo a la CUT en el periodo anterior, los trabajadores de base decían, bueno, ¿qué pasó ahora? A Bachelet no se le hizo muy poca huelga. La CUT fue súper poco honesta, negoció el reajuste del sector público rápidamente, y los trabajadores de base, instituciones de trabajadores de base decían, aquí está metida la política. Y hoy día vemos que con el nuevo gobierno de derecha, esa CUT que bajó los brazos, hoy día llama a la unidad y llama a luchar. Entonces los trabajadores por eso dicen, no queremos ser vagón de cola, no queremos que nos manejen. Necesitamos una política propia como clase trabajadora, dirigentes independientes en el sentido de que representen a sus trabajadores y que le pongan un poco sus ideologías políticas, que muchos la tienen, pero lo que tiene que primar es una política de clase. Gobierno rojo, blanco, azul, los trabajadores van a tener que dar la pelea igual. Eso por lo menos el concepto. A este oscuro panorama que uno ve,
Mientras logremos levantar esta alternativa, la gente se va a querer sindicalizar. Y lamentablemente, yo no creo que los trabajadores vean en el sindicalismo una herramienta de lucha. Hay desconfianza en el sindicalismo. Los trabajadores no creen en el sindicalismo y eso yo lo percibo. Ya. Bueno, mi opinión al respecto es que yo creo que ahora se está resurgiendo porque la generación se está renovando y están perdiendo un poco el miedo. Estamos, digo yo también. Porque, bueno, yo llevo muy poco tiempo dirigente, recién llevo un periodo y este es mi segundo periodo recién elegida y salí como presidenta, que fue una sorpresa también para mí. Pero principalmente lo que yo percibo en mi base es que la gente se está atreviendo mucho más a hablar. Porque inicialmente era, sobre todo con los gobiernos anteriores, era el tema del veto. Si tú tenías alguna opinión, ni siquiera partidista, sino que política diferente a ellos, había mucho veto, había mucha clasificación de personas. Y ahora por lo menos en lo que es mi base eso se está abriendo y se está perdiendo el miedo. Que yo creo que por eso es cierto que hay poca credibilidad, porque ha habido muchos vicios en el sindicalismo y obviamente muchos se han arreglado los bigotes para el particular sindicalista, no para la base. Pero creo y tengo la esperanza por lo menos que esto está cambiando con ese ánimo. Ya no están los partidos, por lo menos en mi asociación, no están los partidos de punta, sino que está la gente tratando de cambiarlo, sí con una mirada política, como dice aquí mi compañero Víctor, clara de un pensamiento de clase y agarrando lo que es el tema de los trabajadores de lleno. Eso. Cintia, Denis, estaba escuchando aquí a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Mira, la verdad es que yo soy dirigente hace bastante tiempo, más de 10 años, en periodo interrumpido porque siempre he pensado que un líder tiene la misión de crear más líderes. Entonces, he ido viendo más de una década, tristemente, cómo se ha debilitado el movimiento sindical. Ese es un tema que más que yo lo he leído, lo he vivido y claramente da pena. Entonces uno entra a preguntarse, ¿pero qué pasa? ¿Por qué pasó? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo revertimos esta situación? Y en primer lugar hay que dejar claro que esto no es casualidad. No es que la gente que no quiera participar, no es eso. Aquí hubo un quiebre en nuestra sociedad que todo el mundo lo sabe, no hay para qué recalcarlo tanto en la época de la dictadura, pero la dictadura dejó varias herencias y una de ellas el Código Laboral, que Michelle Bachelet lo trató de cambiar, pero no lo cambió. Efectivamente, no fue una buena reforma, pero también hay que decir por qué. Porque se metió el empresariado ahí, en la famosa cocina donde había gente que todos conocemos, no hay para qué nombrarlo. Pero entonces la dictadura nos dejó varias herencias. Aquí tenemos el tema de la AFP, el tema de la salud, el tema de la educación, el sistema tributario. Y efectivamente, una de las cosas más dolorosas es el individualismo. Aquí cada uno se preocupa de sí mismo. Si el de al lado está mal, pucha, qué lástima. Pero si yo puedo estar bien, pa' callado, le subo el lomo al jefe, y si para eso no me tengo que afiliar a la organización, bien. Ese individualismo, sumado a lo que decía aquí Janet, que efectivamente aquí la corrupción ha calado todo, desde la iglesia para abajo, pasando por la Fuerza Armada, por los carabineros, por los parlamentarios, por las instituciones públicas, todo. Lamentablemente el sindicalismo no ha estado exento de esto. Hemos tenido tristes episodios donde también la corrupción ahí se mete, lamentablemente, y claro, las bases que hacen dudan de los líderes, después no se afilian a ninguna organización o no hay una motivación porque claramente se perdió la credibilidad. Pero entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de AFP que nos roba cada mes nuestro salario, una parte importante de los salarios. Tenemos una jornada laboral extenuante, vivimos para trabajar. No tenemos vida familiar, no tenemos tiempo de recreación. Y al final de nuestra vida útil, llamémoslo entre comillas, vamos directo ni siquiera a la pobreza, vamos a la indigencia. Aquí Denis al inicio del programa mencionó cómo vienen las pensiones. O sea, las pensiones están en un promedio de sobre 100.000 pesos, no superan los 200.000 pesos, el promedio, la gran masa. ¿Y qué hemos hecho nosotros como organizaciones sindicales? Yo siempre me pregunto en estos 25 años, 27 años que llevamos de gobiernos casi democráticos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado?
Tenemos el mismo sistema AFP, tenemos el mismo sistema de un sueldo mínimo, pero insultante, de un poco más de 200.000 pesos para una familia. En consecuencia que si uno hace el precio de la vida, suma dobla eso. Entonces, insisto, yo creo que el movimiento sindical, al menos en Chile, está muy débil, pero eso se debe a varias variables y se debe de las bases, de los líderes y de las políticas. Y eso tenemos que revertirlo entre todos. A ver, parece que hay algunas conclusiones que son más o menos comunes, empieza a hacer decantar, pero en esta situación de debilidad, porque evidentemente los sindicatos están en un pie débil frente al empresariado, ¿existe alguna alternativa en el sentido de cuál sería la vía para poder empezar a fortalecer esos sindicatos? Yo tengo una pequeña discrepancia en el sentido que yo creo que es importante que las bases tienen responsabilidad, trabajador común y corriente, pero aquí hay una responsabilidad mayor. O sea, el principal problema que tiene el sindicalismo es que, por ejemplo, el sindicato no es solamente para la lucha reivindicativa económica. Cuando nosotros hacemos asamblea, nosotros, bueno, y también llegamos hace muy poco tiempo acá al gremio, nosotros nos hacemos una asamblea como para mostrar qué tanto sabe el dirigente, para hablar de cifras económicas y que los socios estén con el teléfono o estén tejiendo en la asamblea. Muchas veces, y lo digo por experiencia propia, nosotros cuando llegamos a un gremio y la gente va a la asamblea va porque le consigues permiso y para no ir a trabajar. Pero el dirigente sindical que tiene una conciencia social y de clase debe entender que estamos generando una fuerza propia. Por tanto, la instancia de una asamblea es una escuela. Y cuando los dirigentes sindicales se apernan en los lugares e intentan mantener cuotas de poder, y su primer objetivo es llegar al regional y a la CUT nacional, porque el objetivo es liderar un movimiento, ese dirigente sindical no entiende que el proceso de construcción de base implica generar trabajadores para sí, trabajadores que tengan un grado de conciencia y que sean capaces de parar y reclamar por sus derechos en la asamblea o en la calle. Tenemos asambleas donde los trabajadores tienen miedo a hablar. Y cuando no hacemos capacitación, no capacitamos a ese trabajador para que sea un futuro dirigente, porque realmente muchas veces no se quiere capacitar porque no queréis perder tu puesto de dirigente. Exacto. Tenemos dirigentes que llevan 30 años. Bueno, ahora mencionar al señor Martínez, por ejemplo, que yo sabía que ya era dirigente antes del golpe. Y lo voy a mencionar como ejemplo nomás. Se va a jubilar de dirigente. Entonces llega un momento y tú dices, claro, ¿dónde está el recambio? Y lo hablo en general, lo hablo por él, pero hay muchos casos más. Entonces cuando uno va a construir base, debe entender que está creando conciencia social, organización, y estáis creando gente que te puede cuestionar. No estamos preparando trabajadores que sean dirigibles. Queremos obedientes, queremos trabajadores que cuestionen a los sindicatos. Exactamente. Que cuestionen sus líderes. Y ese es el sindicalismo de base. El sindicalismo de base, y tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, tampoco lo que nos están escuchando piensa que estamos proponiendo algo muy innovador. Esto del sindicalismo de base o de clase es una cuestión que se viene discutiendo antes del 70. Sí, claro. Y por eso no es que, y para no hablar del tema, no es que queramos dirigentes más tecnificados, que manejen mejor el computador solamente. También hay que adaptarse a la nueva tecnología. Pero necesitamos ética sindical. Ética sindical. Entre comillas, no estamos hablando de la ética cristiana. Ética sindical significa trabajar para los trabajadores, educar a los trabajadores y estar dispuesto a que en algún momento tienes que dar un paso al costado porque viene una nueva generación de dirigentes y eso tiene que ser mejor que nosotros. Exactamente. Pero ahí está el problema de fondo. Exacto. Cuando entendamos eso y no tengamos figurines que van a estar eternamente en las direcciones, porque también sus partidos les interesa, si ganan la CUT nacional, tienen influencia y como el voto es ponderado y tienen presión y presión alta, eso hay que terminarlo. Ojalá que lo podamos hacer desde abajo hacia arriba. Hoy día hay que construir primero que nada en las asociaciones base. No hay que tentarse a ir a ganar espacios de poder más arriba mientras no ganemos la base. La base es fundamental para generar una fuerza propia. Por lo menos así lo entiendo yo. Esa es la tarea. Meter a los trabajadores en el debate. Llenar las organizaciones de trabajadores. Llenar la CUT de trabajadores. Eso. A ver, o sea, lo que tú estás planteando que el mecanismo de fortalecerlo, para fortalecer los sindicatos pasa por el tema de fortalecer la base, a potenciar la base. Pero ¿cuáles son los obstáculos que encontramos en esa pega de fortalecer la base y de empezar a promover este sindicalismo de base? La dificultad es principalmente como los amarres que tiene el trabajo, el día a día. Pero hay que potenciar el conocimiento y la educación.
nosotros en la asociación hicimos eso, empezamos como la educación como nuestra bandera de lucha. O sea, aquí hicimos cosas tan simples como mostrar a la gente lo que salía en su planilla de sueldo. Y así empezamos a empoderarlo de que por qué no salía algo, por qué salía un descuento. Son cosas tan simples. Pero la educación yo creo que tiene que ser una de las principales formas de lucha para que la gente tome conocimiento real y no se engrupan con este tema partidista, sino que o que enloden, se enloden con el tema partidista y que digan, no, que pura política. La política no es solo los partidos, la política, como dice aquí mi compañero, es eso, hacer conciencia de lo que uno es y de la fuerza que tiene, una base bien organizada. Eso. Y Cintia. Sí, yo estaba anotando porque efectivamente yo creo que la educación es el pilar de todo cambio. La gente tiene que saber en lo que está y para dónde quiere ir, y sin eso yo creo que no hay avance en nada. Y claramente aquí lo que la pega que tenemos los liderazgos es crear conciencia, como dice aquí Janet. Claro, tú le muestras la liquidación de sueldo, tú le muestras los descuentos, y hay que mostrarle cuánto va a jubilar, y hay que mostrarle el tema del medio ambiente, y hay que preguntarle cómo está la familia, cuántas horas al día estás con tu hijo, porque yo creo que, y Víctor aquí tocó un tema que yo encuentro que es súper importante, porque creemos o se cree erradamente, falazmente, que el objetivo de los sindicatos es mejorar las condiciones de sueldo. Si hoy día ganamos 300 lucas, pues ya ganamos 320, un logro. Pero nos estamos olvidando de muchas otras cosas más. Por ejemplo, hoy día hay un proyecto del Código Laboral Joven, no me acuerdo cuál es el nombre. El Estatuto Joven, que precariza absolutamente el trabajo. Entonces, y nos vamos poniendo atajo a eso, y la gente se queda callada. O sea, lo que quiero decir con esto es que no se toma la conciencia necesaria. ¿Para qué? Yo veo la vida de otra manera. Para mí el trabajo es una forma de aportar al crecimiento del país, una forma de uno también desarrollarse, de enseñarle a los hijos a ser útil a la sociedad. Pero el objetivo de la vida no es trabajar. El objetivo de la vida es saber de la vida, es dialogar, es recrearse, es conocer, es leer, es desarrollar lo que a ti te gusta, tener acceso a la cultura. Y hoy día no tenemos tiempo para eso. Bueno, aquí quizás todavía en Valparaíso podemos llegar a nuestra casa en 1 hora, no sé, pero en Santiago, y yo siempre pongo el ejemplo de los profesores porque tienen que trabajar en 2, 3 colegios para poder tener un sueldo medianamente digno. Entonces salen de su casa a las 6 de la mañana para estar en un colegio a las 7:30, 8, salen de un tercer colegio a las 6 de la tarde, llegan a su casa a las 9. ¿A qué hora ven a los niños? Este niño, ¿cómo se está criando? ¿Qué ejemplo está viendo? ¿Con quién dialoga? Y eso es súper importante, porque el día de mañana, hoy día mismo, tenemos los niveles de delincuencia, los niveles de depresión, de suicidio infantil. Eso es por algo, eso no es casualidad y que un día, nos levantamos y estamos todos depresivos, no, eso es por algo. Y yo creo, humildemente, me puedo equivocar, que eso se debe a nuestro sistema de vida. Sistema de vida que hoy día trabajamos para poder mantener un hogar a punta de deudas, que apenas llegamos a fin de mes, y vemos que si nos enfermamos, si vemos un niño que ha un descalabro en el presupuesto familiar, ¿para qué decir cuando entran a la universidad? Entonces una vida de angustia. Absolutamente angustia. Y ya los que ya somos más mayorcitos, vemos que nos quedan, ¿cuánto? 1 década, poco menos de 1 década para trabajar, y vemos que vamos directamente a un sistema de indigencia, insisto. Entonces, si tú preguntas, ¿qué tenemos que hacer los líderes para despertar a las masas? Es eso, crear conciencia. Estamos viviendo una vida indigna desde todos puntos. Ahora, el tema medioambiental tampoco se ha tocado. Aquí Denis no lo dijo, pero yo soy dirigente de la 5ª región de mi Federación de Trabajadores del Sector Pesca. Yo trabajo en el Servicio Nacional de Pesca y tenemos una oficina en Quintero. Yo trabajé en Quintero y bueno, a mí me quita el sueño. Esas personas tienen que cumplir su labor, su jornada laboral en condiciones que no se puede respirar. O sea, tú lo estás obligando a ir a la muerte, aunque sea de a poco, pero tú sabes que tú estás respirando cáncer. ¿Para qué pensar si la persona o la compañera está embarazada? Hay estudios que refuerzan, que indican fehacientemente de que el respirar estos gases tóxicos, este veneno, el arsénico, que el plomo, el mercurio, te genera daños en el feto de manera irreparable a nivel neurológico, de los huesos, de su desarrollo emocional. Y a nadie le importa, nadie pelea por eso. Yo creo que también es una lucha de los sindicatos, de los gremios. Así que yo creo que pasa por tomar conciencia, por educarse y por participar. Bueno, estábamos
apuntando al tema de la situación de fortaleza o debilidad de los sindicatos. En esta situación de pequeños sindicatos atomizados en general, surge el tema de las grandes centrales, de las grandes centrales sindicales. Entonces, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a la situación actual de la CUT a nivel nacional y a nivel local, que han estado más bien eclipsadas en el último tiempo? O sea, uno no escucha mucho hablar de la directiva de la CUT, ni hacen muchas actividades, que digamos. Yo literalmente no conozco la CUT de acá. ¿Y a la NEF? A la NEP sí, pero lo que es la CUT no hemos llegado. Ustedes son más bien del sector público, entonces claro. están más con el tema de la NEF, que es un intermedio. Yo tengo una tesis, yo comparo un poco lo que pasa en la CUT con lo que pasó con esta llamada democracia después de los acuerdos, cuando recuperamos la democracia. Es como cuando la CUT se conforma de alguna otra manera con tremendos vacíos democráticos. O sea, es un acuerdo político de armar la CUT. Tanto llega la democracia con la concertación y después empiezan a estar los senadores designados, se sacan, se hacen pequeñas reformas. Pero la CUT fue un acuerdo político que mantiene una CUT que todavía se sigue cueteando políticamente. O sea, avanzó entre comillas la democracia de los acuerdos, con la concerta, se sacaron los senadores designados, se maquilló la democracia, pero la CUT sigue actuando como ese acuerdo entre organizaciones políticamente hablando. Y en algún momento, por la ingenuidad del propio movimiento, se logró mantener la década del 90 ahí, pero como justamente cuando la gente empieza a opinar y empieza a mirar y empieza a cuestionar, hoy día la CUT no es el referente de los trabajadores. Porque los trabajadores, si bien es cierto, paran cuando la CUT llama al sector público, no paran porque estén convencidos que la CUT los va a llevar a la victoria. Paran por inercia, porque saben que hay que defender la lucha. Pero cada vez que termina una movilización de reajuste del sector público, como decimos los trabajadores, terminamos choreados y agarrando a tirar huevos al Congreso y, si es posible, a los dirigentes. Por ese lado, entonces la CUT hoy día está, y lo señalé recién, no están los trabajadores en la CUT. Los trabajadores, porque no están involucrados en el tema. Los temas de la CUT no son los temas de los trabajadores. Es un tema, que él ganó, pero eso no pasa por las bases, y no es solo un problema de voto directo. Por ellos creen que se resuelve el 2020, que va a haber el voto directo. No es solo un problema de voto directo de los trabajadores. Porque lo más probable es que mucha gente no vote porque no se ve reflejada. No es un problema de votar, es un problema de sentirse parte de un proceso. Y eso pasa con la CUT. La CUT, por ejemplo, convoca y sale en cualquier lado el lienzo de la CUT adelante, y son 5 personas, 6 personas, porque los sindicatos marchan solos. Claro. Y cuando vamos al sector público, los sindicatos vamos con nuestro gremio y va el lienzo de la CUT como un referente casi cliché, así. Claro. Y eso es el problema. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Por lo menos en Valparaíso, cuando nos que estamos convencidos de que hay que dar la pelea adentro, estamos motivando a reincorporarnos a la CUT para desde adentro darle un sentido de clase, y eso va a motivar. Yo creo que esa es la tarea, por lo menos en Valparaíso, darla. Eso no significa que vamos a ganarla, o perderla. No, hay que darla. Sí, porque que no se crea que vamos a entrar y las cosas van a ser fáciles. Hay elementos que nos ven como peligrosos, porque nosotros hemos sido siempre críticos a la conducción de la CUT. Y si entramos no es para decir todo sí, entramos para dar la pelea de los trabajadores. Exactamente. Ya, estamos en una situación de la pelea en la CUT. Mientras tanto vamos a pasar a un pequeño intervalo musical. Habíamos conversado al comienzo, queremos el tema El Necio, de Silvio Rodríguez. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Yo me muero como vivir. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. El Porteño en Portales. Yo me muero como viví. Estamos en una edición más del Porteño en la Portales, auspiciado por la revista digital El Porteño, que es un medio digital que se encuentra en la web en elporteño.cl. Antes de seguir con el debate que estábamos teniendo, quería pasar un pequeño aviso. El día 24 de octubre se van a realizar las actividades de la movilización de No Más AFP. Estas movilizaciones se van a realizar acá en Valparaíso en dos instancias. En la mañana, a las 11 de la mañana, se van a realizar acá en la Plaza Aníbal Pinto. Fundamentalmente tiene que ver con una actividad de entregar un poco más de información respecto al tema de No Más AFP. Se van a instalar algunas mesas para entregar volantes, se va a discutir un poco el tema con la población que va circulando. El llamado es a ir ese día 24 en la mañana a la Plaza Aníbal Pinto. Y en la tarde, a las 6:30, si no me equivoco, se va a realizar una marcha que partiría desde la Plaza Aníbal Pinto a la Plaza del Pueblo, donde se va a realizar un acto. El llamado es a que todos los porteños participen de esta movilización. Bueno, estábamos hablando con Víctor, con Janet,
Cintia, conversando acerca del tema de la crisis del movimiento sindical. Y estábamos viendo el problema de la CUT. La CUT es un instrumento histórico de los trabajadores que se dio hace bastantes años y que se reflotó a finales de cuando terminó la dictadura, en realidad. Pero parece que no ha logrado estar a la altura de las circunstancias en el tiempo. Y ha tenido una serie en el último periodo ha tenido una serie de acusaciones y situaciones bastante controversiales respecto a los niveles de corrupción al interior y al tema de las elecciones, que fueron bastante turbias. En este momento la CUT está haciendo un cascarón vacío en la mayor parte. ¿Existe alguna posibilidad de recuperar este instrumento para los trabajadores? Mira, Dani, sí, yo creo que siempre existe la posibilidad, pero yo insisto, aquí esto no es una mochila que lleva ni los líderes, ni las bases, es el conjunto. Yo creo que aquí las bases tienen que movilizarse, tienen que tomar conciencia, tienen que escoger a los líderes adecuados, y no solamente escoger a los líderes adecuados, sino que cada uno estar dispuesto también a ser líder, porque también pasa eso, que las bases descansan mucho en los liderazgos y no, o sea, un líder no puede andar solo, o sea, necesita el apoyo de su base, y eso también hay una falencia en eso. También, insisto, yo he visto la degradación del movimiento, y tiempo atrás, de años atrás, el movimiento estaba vivo, los gremios estaban vivos y salíamos a la calle, y si el líder estaba medio en otra, no sé, pues en otra sintonía, ahí las bases te empujaban y te criticaban, pero hoy día ni siquiera pasa eso. Entonces, esto es un llamado a que los trabajadores y los trabajadores se involucren en la lucha. Tenemos muchas luchas que dar, insisto, el tema de la AFP es algo crucial. Desde ya invitamos a que todos participen el día 24 y sigamos participando en las que vengan más adelante, pero tenemos que estar unidos. Efectivamente, lamentablemente, las organizaciones hoy día están bien quebradas, y lamentablemente la CUT no escapa, y digamos las cosas como son. La verdad es que duele harto. Yo soy funcionaria pública y la ANEF también ha estado muy silenciosa, muy silenciosa. No se ve un movimiento, no se ve un llamado, no se ve una arenga. La verdad es que eso es bien desilusionante para los trabajadores, y eso es un círculo vicioso. Cuando el líder no está vivo, se pierde la confianza, se pierde la credibilidad, las bases no se mueven, y llegamos al estado que hoy día estamos. Entonces, yo les pido a los que nos están escuchando, todas las personas que trabajamos por un sueldo, un salario, nos unamos, despertemos de este letargo que yo no sé qué pasa. Estamos como anestesiados, como adormecidos, como drogados, tratando cada uno de salir de sus problemas, pero la verdad es que mientras no tengamos una visión colectiva, una visión social, vamos a seguir estando como estamos hoy día, y yo creo que todos concordamos en que hay mucho que avanzar, hay mucho que superar. Pero insisto, esto es una tarea de todos y de todas, sobre todo a ti, mujer, que tú nos estás escuchando. Tú tienes que involucrarte más, mucho más, creerte el cuento. Nosotros también tenemos la capacidad de ser líderes, lideresas, tenemos la capacidad de mover más, a enseñarle a nuestros hijos, a nuestras vecinas. Aquí todos somos perjudicados por este sistema laboral, todo, y puede ser peor. Si ese es lo peor de todo, que podría ser peor todavía. Eso. Bueno, de la ANEF, yo tengo el tema regional, en realidad participo un poco más, pero claro, en general la ANEF y la CUT no mueven masa, porque están absolutamente desvinculados de la base. Ese es el tema. Y en realidad son siempre los mismos. Claro, yo desde el tiempo que vengo veo siempre las mismas caras, no se va renovando, no se va acercando más. Entonces, por eso tanto la CUT como la ANEF en realidad están como alejados de lo que es la base, y así obviamente nunca se va a poder generar un tema fuerte con estas dos instituciones. Yo quería contar un poco, a mis 54 años, decir que estoy optimista con el trabajo sindical. Por ejemplo, el tema que hablamos hoy día. Los que me conocen en Valparaíso saben que yo he sido un crítico acérrimo a la CUT. Yo soy de los que gritan que la CUT no te defiende.
Pero hoy día yo estoy claro, nosotros en Valparaíso, en la FUSAN Valparaíso, cuando llegamos este pequeño equipo con la compañera Erika y la Carolina y el Carlos Cerda, llegamos a este gremio hace poco, teníamos un gremio que no tenía vida sindical, que las asambleas no se hacían, que los paros eran comer helado, no tenía comité de disciplina, no hacía una asamblea. Nosotros hicimos un acto para el Día de la Mujer, que es el primer acto que hace esta asociación, donde las compañeras nos decían que ellas no sabían por qué se celebraba el Día de la Mujer. Y lo hicimos mezclando la conciencia con la pachanga. Y tuvimos 200 compañeras en un acto en la sede del Sindicato Santa Isabel, donde estamos, y pusimos unos videos y se hablaba del tema de la mujer, de los trabajadores, y después tuvimos incluso, llevamos al alcalde, hicimos una discusión, y después terminamos con una pachanga. Entonces nosotros dijimos, vamos mezclando en esta nueva tiempo, ir creando conciencia y ir creando nuevas formas, porque nosotros los que somos luchadores viejos nos quedamos pegados en la peña, nos quedamos pegados en la estética y somos amargados para discutir con la gente y les queremos vender, perdonándome las personas que tienen fe cristiana, de repente como el chiste de Coco Legrand, que parecemos testigos de Jehová, queremos convencer desde acá y no desde allá con nosotros. Y en nuestro gremio nos encontramos con gente que se reivindica incluso como trabajador, con posiciones de derecha, con los cuales tú conversando y educando vayas avanzando y te hacen entender. A nosotros nos hicieron una campaña terrible dentro de nuestro gremio, nos acusaban de prácticamente nos faltaba la pura capucha y las molotov, y en un año hemos crecido a más de 670 socios en la comuna, tenemos un comité de disciplina, tenemos la asamblea. En la asamblea se discute y se votan cosas. Antiguamente se hacían asambleas por cumplir, donde se hablaba y la gente estaba fumando afuera. Nosotros hemos votado que la gente que no va al paro se le aplica una multa y que vamos a tirar. Y hemos ido creando que el sindicato tiene una disciplina, tiene un votar, tiene un saber. Y también con nuestro cuerpo de delegados, por ejemplo, ese cuerpo de delegados que hablamos, que son la gente que nos representa en los centros, porque los dirigentes no podemos estar en todas partes, que son los futuros dirigentes de esta organización. Entonces, en el caso particular, que ya con 54 años que hayáis pasado por todos lados, decir, bueno, vamos a dar la pelea a la CUT. Y yo siendo uno de los que ha sido muy crítico en mi vida sobre el tema de la CUT, hoy día creo que vamos construyendo desde abajo y podemos ir a dar la pelea, pero la pelea la tenemos que dar, no esa pelea sobre ideologizada que la dan los dirigentes contra los dirigentes. Exacto. Nosotros tenemos que dar la pelea con la base contra la burocracia. O sea, si nosotros vamos y logramos convencer a nuestros compañeros, a nosotros 670 trabajadores les explicamos claramente cuál es la pelea que queremos dar en la CUT, y se convencen los 670 y nos dicen vayan, vamos. Pero ¿qué saco con ir yo a reuniones por arriba a pelear con ejes dirigentes cuando mi base no sabe lo que se está discutiendo? Ahí está el tema de fondo. Si nosotros vamos hoy día a la CUT es porque le estamos explicando a nuestras bases que hay que recuperar la CUT. Lo mismo pasa cuando tenemos las elecciones regionales. De repente uno dice, ¿para qué sirven los regionales? A ustedes les debe pasar lo mismo. Sí. Y yo hago una pregunta, si yo soy parte de la Confusan, ¿para qué sirve la Confusan regional? ¿Para qué sirve la nacional? Si yo como dirigente base de repente digo, ay, no me llega nada, no me llega ni la propaganda. ¿Para qué me sirve? Y si esos instrumentos están ahí y no sirven, hay que modificarlos. Claro. Hay que modificarlos. Entonces, en ese aspecto, y quiero plantear también con las otras centrales, porque está la central clasista y otras centrales más, y nos seguimos dividiendo en el buen sentido de la palabra, y vamos a tener como en Argentina tantas centrales, y cada grupo político va a tener su central, y eso es un peligroso. Tenemos que entender que aunque no queramos, vamos a tener que convivir con gente que piensa distinto, tarde o temprano. Ahora, lo importante es que se imponga la mayoría en un debate sano. Lo que ha pasado es que las centrales no se han impuesto a la mayoría, se han impuesto a las minorías con métodos burocráticos. Pero en algún momento, si confluimos toda la gente en la CUT y hay democracia sindical y hay participación, tendríamos que acatar las mayorías y las minorías, pero cuando se garantice la participación. Pero yo no creo que sea la tarea de andar fundando más centrales. No, pues claro que no. Y nos vamos a llenar de banderitas rojas y no vamos a convocar a nadie. No. Por eso el llamado es que demos la pelea adentro. Exacto. Mira, si me permites, Denny, yo pienso que aquí se nos queda una variable fuera de la ecuación. Hemos hablado de las bases, hemos hablado de los líderes, de las organizaciones, pero todos estos conflictos que afectan a la clase trabajadora pasa por leyes. Y los trabajadores y las personas todas tenemos nuestros representantes. Entonces hay que cuestionarse en qué están nuestros representantes, los parlamentarios, en qué están, que
la verdad es que duele reconocer de que en 25 años no hayan hecho nada por la clase trabajadora. ¿Eh? No, las leyes del Código Laboral son las mismas que se entabló en el año 79 con el señor José Piñera. Claro, algunos maquillajes, algunas cosas, pero sigue siendo lo mismo, la misma precariedad. Hoy día tenemos una precariedad laboral de que lo más probable es que ahora en el sector público, en el mes de noviembre, como ya lo dijo el senador Chaguán, se sienta la mano del gobierno. Ya se amenazó que van a despedir a miles de trabajadores y trabajadoras. Y nosotros como dirigentes hemos luchado durante harto tiempo, me acuerdo desde la NEF, para lograr de que todas las personas a honorario, que es un alto porcentaje, pasen a la calidad contractual de contrata. Bueno, eso se fue dando, y hay que decirlo, la presidenta Michelle Bachelet fue la que más apoyó para que esto se concrete, pero no se ha logrado concretar del todo. Y bueno, hay que decirlo, o sea, la voluntad política ha sido cercana a nula. Entonces ahí también la ciudadanía toda tiene que entender de que a la hora de votar hay que pensar, o sea, uno no puede llegar y regalar su voto a cualquier persona. Uno tiene que pensar si ese parlamentario, esa diputada, ese diputado me va a representar, me va a defender, va a pelear por leyes laborales adecuadas, si va a pelear porque el medio ambiente se mantenga libre de tóxicos, si va a pelear por una jornada laboral acorde a los tiempos. Y hay que decirlo, eso no ha pasado. Entonces aquí tenemos una mesa de al menos 3 patas y una de esas son los parlamentarios que no han estado del lado de la clase trabajadora, digámoslo. En todo este tiempo, bueno, para qué hablar de la dictadura, pues claramente estaban del lado de los empresariados, pero después eso no cambió. No cambió lamentablemente. Entonces yo pienso que tenemos que empezar a ver, la ciudadanía toda y en particular la clase trabajadora, que estamos en un momento que yo lo visualizo como un cambio de era, un momento en que tenemos que cambiar el paradigma, derribar el paradigma de consumo, de producción, porque, insisto, nuestro medio ambiente está colapsado, nosotros estamos colapsados, y aquí hay solamente una clase que se beneficia de todo eso, que son el empresariado. Entonces, ¿en qué minuto tanto los representantes del pueblo, que son los parlamentarios, la clase trabajadora de sus líderes, decimos, bueno, esto no puede continuar? ¿En qué minuto llega este fin? Eso quería expresar yo. Ya. Una cosa, en general aquí estamos hablando desde el sector de los trabajadores organizados, desde los sindicatos. Hay una gran masa de trabajadores que no están organizados, primero que no acceden a sindicatos, porque hay una serie de cortapisas en ese sentido. En el sector público aparentemente hay más facilidades para el tema de la sindicalización, y sin embargo igual no están todos los trabajadores adentro de los sindicatos. ¿Eso obedece a algún factor? ¿Lo ven ustedes? ¿Hay algún punto que determine eso? La credibilidad, principalmente. Sí, la credibilidad. Sí. Mira, igual yo voy a ser súper autorreferente, porque en realidad, pero cuando yo empecé a participar en esto del sindicalismo, mi asociación tenía 50 personas, ¿cachai? Y yo no he pertenecido nunca a ningún partido, sí tengo una línea de pensamiento político bastante clara, por lo menos para mucha gente. Y desde 2 años a la fecha aumentamos más del doble. Y la gente persona a persona, o sea, hablando directamente con la directiva, con nosotros, y porque les demostramos con hechos que nosotros no nos íbamos a arreglar los bigotes, y hasta el momento lo hemos hecho. Y de hecho han habido como castigo casi público por situaciones que se han generado de esa manera. Y con credibilidad hemos crecido, o sea, ya somos más de 130 ahora, ¿cachai? Y simplemente por eso, o sea, y de hecho la gente está yendo a las asambleas, por eso yo también tengo un poco de esperanza, ¿cachai? Bastante fundamentada por la experiencia propia, ¿cachai? Pero es todo el mundo, la opinión general es cuando llegan nuevamente a nuestra asociación, porque ya se han salido de la que era la mayoritaria, es porque no creían y no creen. Y como ven en la directiva actual, que no tenemos una ambición propia, sino que hablamos de comunidad, hablamos de reivindicar los temas generales, hablamos del tema de, no sé, nosotros por ejemplo no tenemos un montón de beneficios, como un club escolar, como el tema de la flexibilidad horaria, no la teníamos, ¿cachai? Un montón de cosas que no teníamos, como institución nueva también.
y que se han empezado a lograr de a poco, solamente la credibilidad y la consecuencia hace que esto siga, pues, y esto se empiece a formar y a crecer. Eso. Yo un poco, yo comparto lo que usted planteaba, compañera, cuando lo que se viene es terrible. Algunos hablaban de la barbarie que uno veía en los libros, que se venía del modelo capitalista, neoliberal. Uno ya no necesita leer, lo estáis viviendo. Exacto. Se decía cuando nosotros trabajamos con los dirigentes de Santa Isabel y vemos que las cajeras van a ser reemplazadas por máquinas luego. Ya está. Cuando cada día hay trabajadores que ya, de hecho el propio gobierno dice que en 2030 o 40 ya mucha gente va a perder los trabajos porque ya va a ser todo tecnificado. Y el nivel de cesantía va a ser terrible y ellos apuestan a que van a capacitar. ¿Capacitar en qué? Si cuando probaron en el Lota hicieron miles de peluqueros y talleres de peluquería y nadie trabaja. ¿Capacitar en qué? Se viene la barbarie, se viene el enfrentamiento. Y no es que a uno le guste hablar de apocalipsis o términos de mundo, está diciendo que se viene lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Latinoamérica, y lo que se viene en Chile es momentos difíciles. Por tanto, los que somos dirigentes sindicales y los que hemos estado una vida en esta unión sabemos que ya las huelguitas de globito y comer helado se van a ir perdiendo. Nos van a reprimir por el sector público, nos van a impedir salir. Y se van a unificar, y yo tengo que decir, se van a unificar los de izquierda y los de derecha. Porque el tema de que no hicimos después de dictadura yo comparto, pero hay un acuerdo táctico. Si aquí las izquierdas y las derechas no están tan claras, yo de repente se lo tengo que decir, los trabajadores no tenemos un norte, porque de repente hay gente de izquierda que se comporta más fachamente que los mismos de derecha. Y yo voy a decir, ¿cuál es la diferencia? Si estos comen en el mismo plato, legislan las mismas leyes, y nosotros tenemos que decidir por quién votamos. Claro. A mí me tocó en tiempo de dictadura defender a Seguel cuando lo llevaron la primera vez presa y después llegó al Parlamento y Seguel, después que yo caí preso defendiéndolo siendo muy joven, y después me toca verlo parlamentario y digo, ¿y este dónde está? ¿Y en qué terminó? Entonces, cuando como trabajador tenías esa disyuntiva, lo único que te queda es construir organización sindical. Y organización sindical, sabiendo que estáis como retomando un poco la historia, por eso vuelvo a insistir que no es algo nuevo lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo acá, claro. Porque hay una historia de movimiento sindical, o sea, que no nos vengan con que el sindicalismo del siglo XXI, porque aquí hay sindicalistas que sí se murieron de hambre, hay sindicalistas que sí hicieron la pega de base y que no figuran en los grandes diarios, y gente que dio la vida incluso quiero decir, a mí no me vengan que la CUT del 73 era maravillosa, no era maravillosa. Yeah. Porque si hubiera tenido independencia sindical también, uno diría, ¿por qué la gente no se sindicaliza? Porque nos mataron una cantidad de trabajadores en una lucha y quedaron con miedo y van a volver a creer en los mismos. Sí, o sea, si los viejos cuando nos dicen... O sea, eso, entonces, por tanto, aclarar el tema de que hoy día estamos construyendo sindicalismo de base, fuerza propia, y la fuerza propia va a tener que tener cuidado. Ya no está tan claro las izquierdas y las derechas. A ver, te puedo hacer una observación. Lo que tú planteas ¿podría entenderse entonces como un sindicalismo aséptico, apolítico? No, para nada. Para nada, muy político, porque cuando tienes que ser muy político, ¿sabes por qué tienes que ser muy político? Porque cuando tú interpretas el modelo neoliberal y logras entender que el modelo neoliberal está avalado también por sectores de izquierda, tenés que hablar una tercera vía y tenés que politizarte, pero politizarse desde la independencia sindical. Y ahí por eso es político. No, por favor, no hay gremialismo. Porque antiguamente los trabajadores están con la izquierda. Perdona que digo, ¿la izquierda quién es hoy día? La izquierda estuvieron en el gobierno pasado y la izquierda y la oposición también estuvieron en el gobierno pasado. Los compañeros comunistas eran la izquierda oposición un tiempo, después se metieron al gobierno pasado. Hoy día están en el Parlamento. Están en el Parlamento, como decías tú, legislando leyes, acomodándose y negociando. Entonces, por tanto, lo que necesitamos levantar, independencia de clase, política de clase, y eso es política, y la política de clase tiene que hablar de qué modelo vamos a imponer, qué le vamos a poner a este modelo neoliberal, qué le vamos a poner. Podemos hablar del socialismo soviético, ¿no? Ya está, pasó. Podemos hablar de qué, del modelo digamos boliviano. Ese es un debate que hay que darlo, pero no creo que tiene que ser a la par de la construcción de base. No puede ser el primero el debate ideológico y el segundo la construcción, tiene que ser a la par. ¿Cachai? Pero no es apolítico, que por lo menos yo me considero un tipo muy político.
Sí, Lo claro. decía por si acaso, se lucha estaba política. deslizando para allá con los años. No, jamás. Bueno, pero, a ver, una perspectiva que hay ahora es que la economía en Chile va mejorando. La economía en Chile... Pero ¿para ¿Para quién? quién? Va mejorando? Por eso, pero- Esa es la cuestión. ¿A quién pero- favorece? Pero los indicadores dicen que el crecimiento del IMASEC está creciendo todo. Y el punto es que pese a eso, pese a este crecimiento de la economía, los indicadores de crecimiento de salario no están avanzando. No. Los salarios están estancados. Y Incluso en algunas reducidos, partes incluso. reduciéndose. Frente a eso, ¿el movimiento sindical tiene alguna respuesta frente a eso? ¿Han trabajado esta discusión en algún lado? No, por eso yo te digo, o sea, hay muchos temas que nosotros, las organizaciones gremiales, sindicales, no se ha discutido. A ver, me voy a arriesgar, quizá alguien me va a querer degollar vida, pero hace mucho rato que no se discute nada. A lo menos a mi correo no me llega nada, no me convocan, cada uno está en su gremio, tratando de que le suban un grado a que a este otro no lo echen. Y por favor, la lucha es mucho más que eso. Eso, claro, eso es básico, por supuesto, claro que sí. Pero es mucho más que eso. Y tú dices, ¿esos cuestionamientos lo hacemos? No, la respuesta es, tristemente, no se hace. Es triste, dramático. es triste. O sea, estamos en un Pero la pelea momento vacío. ¿estamos en un momento defensivo todavía desde el movimiento sindical? Yo creo que estamos en un momento así de letargo, pero como dice Sí, aquí Víctor mucho letargo. y Janet, yo también tengo mucha esperanza en que emerjan liderazgos, en primer lugar honestos, porque eso es una debilidad, que no hay credibilidad. Cuando el líder no es creíble, la gente no lo sigue. Entonces, si aparece un liderazgo, en primer lugar, honesto, luchador, que luche por la clase, no si soy socialista, si soy comunista, filo, eso hoy día aquí no importa. Aquí importa que los trabajadores tengamos condiciones laborales dignas, sueldos dignos, seguridad laboral, Calidad de vida. calidad de vida sobre todo. Y esa calidad de vida implica muchas cosas. Sí. Desde las horas laborales, que te quede para vivir, lo que respiras, si tienes... hay cosas que uno ni siquiera sabe, y quizás tú, Víctor, nos puedas contar mejor, porque yo el otro día hablaba con mi hermana que es matrona, y me dice que hay turnos de 12 horas y que ni siquiera tienen tiempo para comer. ¿Es así? Sí. No te puedo Y creer. hay gente que se cuenta por gracia que llega una vez a la semana a dormir. ¿Te No acuerdas te el caso? puedo creer, pero que eso es... Hay ¿cómo? condiciones bastante poco saludables, específicamente en el área de la salud. Uno Claro. de los peores lugares Es que en entonces, ese terreno. por eso te digo, el Los niveles de discurso, la estrés, lucha salud no puede mental, ser solo por claro. sueldo, no puede ser solo No. por sueldo. es más integral. Que no debe ser Claro. solo por suerte. Yo quería agregar, no sé si alcanza un elemento, ¿Ya? que lo claro es que hemos retrocedido. Claro. Y lo claro es que es barbarie. O sea, los dueños de este planeta, los empresarios, los neoliberales, están estrujando al máximo, Exacto. porque hoy día sobra la mano de obra para ellos, no están dispuestos a repartir su riqueza, estamos viviendo momentos de explotación, y peor de todo es que la gente decide autoexplotarse, porque cuando una persona dice, para yo tener un sueldo para poder consumir lo que me han enseñado a consumir, cosas que no necesito, Exactamente. necesito trabajar toda la semana y no importa que mi matrimonio se vaya a la Claro. punta del cerro, pero a mi hijo le estoy pagando la universidad y esa es la excusa, te autoexplotás y terminas matrimonio hecho. Todo eso lo sabemos, pero la única solución es que los trabajadores dejan de entender que esas encuestas que tú hablabas y que este progreso no son encuestas de los trabajadores, son de los empresarios. Ellos están felices. Los Claro, ellos trabajadores están estamos viendo felices. Claro, eso que te decía que la economía creció, claro, pero ¿a quién beneficia? Bueno, tenemos que dejarlo acá. Estamos terminando el programa. Queremos recordar, el día 24 hay una actividad en OMA FP. Durante todo el día tenemos actividad en las dos partes en la Plaza Aníbal Pinto, a las 11 de la mañana, a las 6:30. A mí me parece que este debate quedó así como en el aire. Nos falta hartas cosas más que Sí, cortar, que discutir. Y avanzar en una serie de elementos. Les agradezco que hayan estado en el programa. Quedan invitados para otra ocasión. Quiero que sepan que vamos a reinvitarlos próximamente. Y nos despedimos hasta la próxima semana, que esperemos que esté José Miguel, nuestro anfitrión habitual. Muchas Bueno, gracias a los que nos muchas gracias. escucharon, a los que nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias. Finaliza El Porteño en Portales.
un espacio radial de la revista electrónica El Porteño para los cerros del Gran Valparaíso. Un espacio abierto a los vientos de la bahía, a los trabajadores y a los pobladores que han construido nuestra ciudad. Un momento para la discusión y el análisis de la contingencia nacional e internacional, desde la histórica Radio Portales para Chile y el mundo. Les esperamos en un próximo programa. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.